Bien, ahora comenzamos con el módulo 3, la parte teórica del módulo 3, referido concretamente y ahora sí a la ética o deontología profesional. Como habíamos mencionado en los módulos anteriores, se trata de un caso de ética aplicada y en este caso a la actividad profesional. Como ética es una reflexión sobre la acción y en este caso sobre una acción más concreta, más específica, como es la acción profesional. Por lo tanto, la deontología profesional se refiere a un conocimiento de los deberes o sobre lo que se debe o cómo se debe proceder en el ejercicio profesional. La idea es exponer cómo en las distintas profesiones, sobre todo haciendo una primera distinción entre profesiones más o institucionalizadas socialmente y profesiones con escasa o nula institucionalización social. Ahí vamos a hacer algunas diferencias que tienen que ver con profesiones al menos clásicas, profesiones liberales, tales como la abogacía o algunas profesiones fuertemente reguladas por el Estado como ser escribano público, otras que tienen que ver con bienes de alto valor social como el ejercicio de la medicina, que tiene que ver con el valor vida. Es decir, hay una serie de profesiones que denominaríamos profesiones clásicas, que están fuertemente institucionalizadas socialmente y reconocidas socialmente. Y hay otro campo que tiene que ver con profesiones no institucionalizadas por ser profesiones nuevas. Nos vamos a referir a eso. Por lo tanto, lo que vamos a desarrollar es la existencia o no existencia, la conveniencia o no de los colegios profesionales, encargados fundamentalmente de proteger las incumbencias profesionales. En segundo lugar, vamos a hablar de los tribunales de disciplina y particularmente en el marco de los tribunales de disciplina la existencia de códigos deontológicos o códigos éticos que suponen un cierto control del campo profesional, una protección del campo profesional, pero llegado el momento también supone la posibilidad de ejercer sanciones, inclusive excluir a ciertos individuos del ejercicio profesional. Finalmente vamos a hacer algunas referencias a lo que se entiende como bienes internos y bienes externos del ejercicio profesional y su necesario equilibrio, que tiene que ver tanto con el ejercicio de la abogacía, pero no solamente con el ejercicio de la abogacía, sino en general para todos los ejercicios profesionales. En primer lugar, una precisión que tiene que ver con lo que se entiende como qué tipo de normas son las normas o los deberes deontológicos. Hago esta diferenciación porque me parece relevante ver o notar que nos encontramos frente a un tipo de normas que tiene particularidades muy específicas. Por un lado, podemos entender que la ética las normas o los principios éticos tienen una aplicación a nivel individual y en el orden de la conciencia y de la conciencia individual. Entonces, por ejemplo, es un lugar común y que ya sabemos que el Estado no puede intervenir, digamos, en consideraciones éticas que le competen al individuo. Es decir, la ética viene asociada fuertemente a la conciencia y a la conciencia individual. Una falla ética, por ejemplo, no es sancionable, puede ser sancionable socialmente, pero no tiene una sanción positiva o material. Entonces, habitualmente la norma ética se contrapone a lo que es la norma jurídica positivo-legal, que a diferencia de la norma ética es una norma coercitiva. Coercitiva quiere decir que tiene su incumplimiento, su violación tiene consecuencias y tiene sanciones. Las sanciones apuntan habitualmente
a lo que es afectar los bienes de un individuo. Concretamente, cuando son sanciones civiles, se exige un resarcimiento en términos de dinero o en términos de bienes, o bien afectar no la vida directamente. En nuestro sistema no hay pena de muerte, pero sí la libertad que ya estamos en el campo del derecho penal, es decir, el bien del cual es privado el individuo con una sanción muy severa es del bien libertad. Entonces, el derecho penal afecta a la libertad y el derecho civil afecta a los bienes de los individuos. Pero siempre se trata de normas positivas. Por lo tanto, la diferencia entre la ética y el derecho, además de esto que estoy mencionando, tiene que ver mucho con la cuestión de la coerción. Es decir, la ética no es coercitiva, no hay nadie que esté facultado a hacernos actuar bien éticamente, sino que siempre ha sido un tema fuertemente vinculado con la conciencia y la conciencia moral individual. Planteo esto porque entiendo que la norma o los principios deontológicos ocupan un campo intermedio. Esto es particularmente notable cuando uno ve, por ejemplo, códigos de ética pública, de ética política, códigos europeos, códigos norteamericanos, donde uno se encuentra con normas que son de tipo ético, pero que mezcladas con elementos jurídicos, por ejemplo, la coercitividad. Es decir, son normas éticas, pero que tienen coercibilidad. Es decir, hay una institución que puede ejercer sanciones, y en algunos casos sanciones muy severas, siempre en lo que tiene que ver el campo de aplicación, que es el ejercicio profesional. Es decir, no puede trascender eso. Por lo tanto, la deontología tiene un tipo de normatividad intermedia entre lo que es la ética, diríamos, pura y el derecho, ¿sí? Esta me parece una definición importante para ubicarnos. En segundo lugar, la deontología deriva de una palabra griega que es deon, to deon, que quiere decir lo obligatorio, lo justo, lo que... y en el caso de las éticas principistas que habíamos visto en el módulo 1, la deontología tiene que ver con una ética de principios. Por lo tanto, se puede definir como la ciencia o la reflexión, para ser más justos, en torno a los deberes profesionales. Decíamos que las normas éticas rigen la intimidad de la persona, son internas, no son obligatorias, son obligatorias pero no son coercitivas, mientras que las normas jurídicas rigen la conducta externa del individuo y sus normas son obligatorias y coercitivas civil o penalmente. Las normas deontológicas son de naturaleza ética y son coercitivas, ¿sí? ¿Cómo se organizan las profesiones? Bueno, habíamos hecho una referencia al principio entre profesiones fuertemente institucionalizadas, como la abogacía, la medicina, y otras que no lo son. Me voy a referir brevemente a las nuevas profesiones. Acá hay que distinguir entre lo que es un colegio profesional de lo que es un gremio. Es decir, tanto el colegio profesional como el gremio tienen un aspecto en común, que es la defensa de de las incumbencias profesionales o la defensa de los derechos de los profesionales, pero en el caso de los gremios agrupan a determinados áreas o ramas del trabajo, de la organización del trabajo. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque uno puede tener una concepción, diríamos, corporativa de lo que es un colegio profesional, uno puede tener una concepción social de lo que es un colegio profesional, en el sentido de ser un espacio de encuentro, de intercambio, inclusive de intercambio de favores o de contactos profesionales, lo cual no está mal, pero también en el caso particularmente de las nuevas profesiones, la necesidad de organizar colegios profesionales tiene que ver con una
una necesidad de instalar socialmente determinadas competencias o determinados prácticas profesionales que son escasamente reconocidos socialmente. Por ejemplo, digamos, carreras como turismo, diseño gráfico, administración hotelera, no serían igual con un colegio profesional que sin un colegio profesional, porque el colegio profesional, al regular el campo profesional, genera una protección hacia el profesional, por ejemplo, fijando honorarios, estipulando tareas, defendiendo el campo profesional, es decir, lo que puede hacer un licenciado en diseño gráfico es un campo digamos, diferente a lo que puede hacer alguien que se dedica a impresiones gráficas, ¿sí? Es decir, esto que es una materia siempre discutible y polémica, en algún momento se impone como una discusión que supone una reorganización de los campos de trabajo. Entonces, un colegio profesional ayuda a los nuevos profesionales precisamente a que encuentren un respaldo, generan una institucionalización de profesiones nuevas y en ese sentido se sientan respaldados al momento de salir de la universidad con un título y tener que enfrentar el mercado laboral, que no siempre está sintonizado con la oferta de las universidades. Entonces, nos parece central en el caso de las nuevas profesiones que o bien se organicen a partir de colegios profesionales o bien que busquen afinidades con colegios profesionales ya existentes, de modo tal de garantizar una cierta, digamos, un cierto cuidado y un cierto respaldo para la instalación de estas profesiones. Por lo tanto, para las profesiones nuevas que no están socialmente reconocidas, representan un avance en la institucionalización social de la misma. Por ejemplo, diseño gráfico, turismo, diseño de indumentaria, etc. Mientras que los colegios agrupan profesionales, los gremios agrupan trabajadores de ramas afines. Ambos protegen a sus asociados, además de integrar socialmente a sus miembros entre sí y con la comunidad. Es decir, el error del corporativismo, en el caso de algunos colegios profesionales más tradicionales, es precisamente que se puede ejercer una defensa de la profesión a costa, digamos, del bien común o del interés colectivo. Allí se cae en un exceso, digamos, mientras que las profesiones nuevas no tienen ninguna protección, algunas otras profesiones se vuelven corporativas y prácticamente se privilegia el bien de la profesión o del profesional a costa inclusive del interés colectivo. ¿Quiénes tienen colegios profesionales? Bueno, los habituales, los abogados, que tienen a su vez códigos de ética y tribunales, los arquitectos, los profesionales de la ingeniería, agrupados en un colegio de ingenieros, digamos, los médicos o profesionales de la salud, es decir, son profesiones con una fuerte trayectoria y un fuerte reconocimiento. Algunas otras profesiones, como puede ser profesiones como sociología, ciencias políticas, diseño de indumentaria, en fin, todas estas profesiones que resultan ser novedosas tienen severas dificultades al momento de generar colegios profesionales. No termina, en definitiva, de institucionalizarse socialmente, no termina de definirse el campo de competencia profesional y tampoco terminan de acordarse criterios mínimos para generar una protección del campo profesional. Creo que estas son tareas pendientes que particularmente van a depender de los nuevos profesionales para profesiones donde resulta claramente recomendable que se organicen colegios profesionales. Bien, ahora vamos a tratar
tanto lo que son los tribunales de ética profesional, que dependen, digamos, de los colegios profesionales, y la base normativa que tienen los tribunales, que son los códigos de ética profesional. Algunas precisiones respecto a lo que son los códigos que son aplicados por los tribunales, y luego algunas precisiones sobre los tribunales de ética. Un código de ética profesional, digamos, un conjunto sistematizado de normas que proporciona un marco de referencia para la actuación profesional, un marco de referencia. Para profesiones reguladas, son normas obligatorias e, insisto, sancionables, es decir, tienen una cierta coercitividad, y las sanciones van desde lo que puede ser un simple llamado de atención o una recriminación, digamos, habitualmente a cargo de un tribunal de ética, hasta la suspensión de la matrícula profesional, lo cual sería una falta grave. Si la falta no es solo profesional, sino que ya está reñida con las leyes, es decir, el derecho civil o el derecho penal, no es competencia de un tribunal de ética, sino que se deriva directamente a tribunales allí civiles o penales para que se deslindan responsabilidades. Es decir, pero no se deben mezclar los campos de los tribunales de ética profesional con los tribunales, diríamos, ordinarios. ¿Qué contienen los códigos profesionales? Bueno, habitualmente sí contienen algunas definiciones sobre deberes u obligaciones de la profesión. En algunos casos también contienen cierta información sobre, diríamos, lo que sería el modo o inclusive, sin entrar en precisiones demasiado finas, pero sí respecto a arancelamientos, a cómo se debe proceder para en definitiva, remunerar, digamos, al profesional, pero fundamentalmente tiene que ver con normas específicas. Ejemplo de normas. Primero, define quiénes pueden ejercer la profesión, por ejemplo, que hay que tener un título habilitante, que hay que, en definitiva, tener ciertas, por ejemplo, tener o no tener antecedentes, etcétera. También se definen lo que serían las incapacidades, es decir, quienes no pueden ejercer la profesión. Esto está en todos los códigos de ética profesional. Regula lo que es la matriculación, es decir, a partir de las competencias, cuáles son los requisitos para matricularse y tener una matrícula habilitante para el ejercicio, y a su vez cómo mantener vigente esa matriculación. Se refiere también a deberes de orden más general que, digamos, regulan o pretenden marcar ciertos deberes en la relación del profesional, por ejemplo, con el cliente, del profesional con sus colegas, del profesional con la comunidad, es decir, del profesional con, digamos, el Estado. En fin, abarca todos estos campos de relaciones. Ejemplos de este tipo de normativas, por ejemplo, digamos, el deber del secreto funcional o secreto profesional. Esta es una norma claramente deontológica. ¿Por qué es deontológica? Porque, digamos, es ética en cuanto que, por ejemplo, un abogado que revele, por ejemplo, a la contraparte información que puede ser relevante para un juicio, supónganse un juicio de sucesión, un juicio de divorcio, es decir, un abogado debe guardar el secreto profesional porque no hacerlo genera un perjuicio para su defendido. Entonces,
esta norma es una norma ética, pero al incorporarse en un código deontológico pasa a ser una norma reprochable, en el caso de no cumplirse, por un tribunal de ética. Es decir, hay un incumplimiento y por lo tanto puede ser sancionable por un tribunal. Es decir, guardar el debido, secreto profesional es una norma bastante habitual en todos los códigos de ética profesional. Por supuesto, hay otras normas que regulan, digamos, la relación con los colegas. Hay otras normas que regulan la relación con la comunidad, etcétera. Vamos a tratar de comentar algunas normas específicas en función de algunos colegios profesionales específicos también. En segundo lugar, los tribunales de ética profesional. Estos tribunales basan su acción en los códigos de ética y son competentes para aplicar el código y llegado el caso, aplicar sanciones. Están organizados por jurisdicciones, es decir, por ejemplo, el Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba tiene un tribunal de ética cuya competencia es solamente la provincia de Córdoba, y la provincia de Buenos Aires tiene otro colegio profesional, y así sucesivamente. Es decir, los colegios profesionales suelen ser de nivel provincial, es decir, no hay colegios profesionales nacionales, sino que son jurisdiccionales y por lo tanto sus campos de competencia son más bien de locales en términos provinciales. ¿Quiénes integran los tribunales de ética? Bueno, por supuesto profesionales, es decir, son pares. Se trata de pares, de iguales, que a su vez opinan sobre las conductas de pares. Por lo tanto, se supone que los miembros del Tribunal de Ética deben ser pares con una reconocida trayectoria y desde ya inobjetables desde el punto de vista del ejercicio profesional. Es decir, la autoridad, diríamos, ética o la autoridad moral es una condición sine qua non para integrar un Tribunal de Ética en cualquier campo profesional, el prestigio profesional. Bien, decíamos que las sanciones que puede hacer el Tribunal de Ética son sanciones fundadas en las normas del Código de Ética Profesional. El lugar de matriculación de los distintos profesionales también tiene que ver con la jurisdicción competente. Y en último lugar, digamos, decíamos que cuando se trata de aplicar los códigos, siempre y sobre todo al estar integrado por pares, los colegios profesionales, siempre existe el riesgo de lo que se conoce como corporativismo. Es decir, el corporativismo es privilegiar la protección del campo profesional, la protección de los pares, es decir, acuerdos con los pares, en detrimento del bien general o del bien público. Estas son actitudes corporativas que pueden ser confundidas fácilmente con defensas del campo profesional o inclusive con una ética profesional. Bueno, es un campo bastante borroso, pero desde ya cualquier actitud corporativa que, por ejemplo, no se niegue a aplicar determinadas sanciones por proteger determinados individuos o determinados campos profesionales, siempre es una actitud reprochable desde el punto de vista, obviamente, del interés colectivo. Finalmente, una reflexión sobre los bienes internos y los bienes externos de una profesión. ¿A qué se refiere esta idea de bien externo y de bien interno? En principio, cuando hablamos de bienes externos de una profesión, nos referimos a todo lo que tenga que ver con beneficios derivados del ejercicio de la profesión, como pueden ser el prestigio, el poder, la riqueza. Es decir, estos son bienes externos y que en un cierto nivel
son legítimos, es decir, es legítimo aspirar a ellos. Estos bienes se refieren al desarrollo de competencias profesionales, a lo que hace al desarrollo interno de la profesión. Es decir, los bienes internos pasan, por ejemplo, por la capacitación, el mejoramiento en términos de competencias profesionales y, en definitiva, en privilegiar lo que significa ser, en última instancia, un buen profesional, un buen abogado, un buen médico, sin fijarse si eso nos va a generar riqueza, nos va a generar poder o nos va a generar prestigio. Es decir, los bienes internos se refieren a la atención necesaria que debe tener el desarrollo estrictamente profesional sin atender a resultados. Por lo tanto, en este sentido, se corre siempre el riesgo de generar desequilibrios, particularmente el más riesgoso, al menos el más comprometido desde el punto de vista ético, es cuando los bienes externos, es decir, la búsqueda del prestigio, del poder, se vuelven los bienes buscados o los bienes preponderantes, en detrimento de los bienes internos, es decir, de lo que hace a la competencia, en lo que hace inclusive a las normas éticas. Entonces, en definitiva, digamos, la ética recomienda siempre tener un sano equilibrio entre los bienes externos y los bienes internos, pero partiendo claramente del concepto de bienes internos. Es decir, estos son los decisivos desde el punto de vista ético, que a veces nos puede llegar a exigir un sacrificio en términos de bienes externos, pero que queda ampliamente validado o justificado desde el punto de vista ético. Es decir, este es un poco el dilema que a veces debe resolver un profesional y que según su propia formación, según su propio criterio, deberá resolver en cada caso concreto. Por lo tanto, es necesario sostener un equilibrio entre los bienes internos y los bienes externos de la profesión. De otro modo, se pierde el sentido vocacional y se transforma en una mera búsqueda, la profesión se transforma en una mera búsqueda de prestigio, poder o riqueza. Es decir, el sentido vocacional, que se refiere a los bienes internos, debe ser privilegiado y debe ser particularmente sostenido, porque de otro modo corremos el riesgo precisamente de caer en una instrumentalización de la profesión para objetivos absolutamente, digamos, ajenos a los principios vocacionales y en última instancia a nuestros deberes profesionales. Con esto hemos concluido el módulo 3 vinculado con la deontología profesional, que es el campo de la ética, de la ética aplicada a el ejercicio de la profesión.